Entrevista a Fernando Cheyé, por parte del escritor bogotano Sergio Antonio Chiappe Riaño, para su blog Claroscuro. ¿Quién es Fernando Cheyé? Un escritor de nacionalidad uruguaya que vive en Colombia desde el año 2011. Alguien que ha escrito poesía, cuentos y, sobre todo, crítica literaria. ¿Qué representa la poesía en tu vida? La literatura, en general, es uno de los pilares fundamentales de mi vida, me provoca el mayor goce existencial y es a lo que me he venido dedicando desde hace más de 20 años, ya sea como docente o escritor. La poesía, dentro de las manifestaciones literarias en las que he incursionado como autor, es para mí la más importante, la que más me interesa, incluso, cuando no sea lo que más he escrito. Yo suelo ser un escritor muy disciplinado, que escribe todos los días, que investiga, pero la poesía es algo que se escapa a esa disciplina. Puedo levantarme temprano y ponerme a estudiar sobre un tema determinado, a escribir un ensayo o incluso un cuento, pero no puedo decir, ahora me voy a sentar a escribir una poesía. Los poemas son algo que surgen como chispazos en los momentos más inesperados. Comienzan a lo sumo con 2 versos y luego el desarrollo es algo casi mágico y sorpresivo. Por ahí luego tengo que modificar alguna palabra o la puntuación, pero te diría que en mi caso la poesía no es producto de un trabajo intelectual riguroso como si lo es la crítica, por ejemplo. De manera que la poesía representa en mi vida una visita esporádica, ocasional, de eso luminoso que se esconde en las palabras. ¿Qué buscas y qué has encontrado en la poesía? Te contestaré esta pregunta con las palabras preliminares que abrirán mi próximo poemario, Luna en el agua. Hay en el poema una convocatoria de palabras que me habitan. Sin embargo, no vienen a decir lo que no sé, aunque siempre signifiquen y me enseñen. Están ahí, en el jardín primitivo que me salva, porque son bellas, o mejor, porque crean la belleza con su encuentro. En el poema tejo, con la misma sustancia de los sueños, con las palabras, una urdimbre primitiva, desconocida, un canto casi ajeno que desafía el tiempo. ¿A dónde te ha llevado? Bien, yo creo que si la poesía puede posibilitarme la vivencia que describí en la pregunta anterior, ya es llevarme lo suficientemente lejos. Ojalá todos los seres humanos puedan llegar a disfrutar en algún momento de sus vidas, al menos de las cadencias que se dilatan en la sombra, de ese universo maravilloso que supone la poesía. Pero bueno, como tu pregunta también puede apuntar a lo pragmático, podría decir que me ha llevado a numerosos sitios y también a obtener algunos reconocimientos, pero claro, nada comparables a la posibilidad del goce estético y existencial que supone la creación de un poema, donde en ocasiones uno termina siendo el principal sorprendido. ¿Qué impresión te llevas de Poema Río 2019 y de la ciudad de Barranquilla? La mejor de las impresiones. Poema Río, como lo dije en una entrevista que me hicieron para ¿Cuál es el plan?, es uno de los más importantes festivales de poesía que se realizan en Colombia. Allí convergen los principales representantes de las diferentes regiones de la poesía nacional y poetas destacados de distintas partes del mundo. Barranquilla es una ciudad muy bella, y de alguna manera podríamos decir que ya hay una conexión entre la ciudad y el festival literario, porque en los diferentes eventos que se realizan allí, el público asiste de forma numerosa. ¿Para qué la poesía? Para la expresión de las emociones, los sentimientos, el conocimiento o el deslumbramiento ante la belleza, el horror, lo maravilloso. Claro que esta expresión de aspectos, vinculados a la intimidad del hombre, no son solo propiedad de la poesía, se ven también en otras manifestaciones artísticas. Pero la poesía, creo yo, penetra en territorios de la intimidad del individuo como ninguna otra manifestación artística. Desde esta perspectiva, la poesía abre puertas al conocimiento e intensifica la conciencia, transitando por caminos artísticos, alternos a los de la racionalidad o la lógica. Creo que la poesía en ocasiones tiene aspectos casi mágicos, y expresa cosas que el poeta ni siquiera intuía. La poesía, si bien comparte con otras manifestaciones literarias el estar hecha de palabras, suele trascender las meras palabras. Esto ya es algo que se tiene que sentir, que no es fácil de explicar y que por supuesto hay gente que no lo siente. Así que ni más ni menos que para esto, para poder disfrutar más de la vida. ¿Hacia dónde va la poesía? Creo que la poesía va y eso es lo fundamental. No es fácil decir hacia dónde, porque estamos en un momento histórico donde no hay una única estética, la poesía de estos tiempos se caracteriza por una diversidad absoluta, como nunca en la historia. Es fácil identificar en la historia de la literatura, y específicamente dentro de la poesía, distintas corrientes, escuelas, estilos, movimientos. Hemos visto cómo algunos movimientos, la mayoría de ellos, han surgido como respuesta o como rebelión hacia un movimiento anterior o hacia la estética de una época anterior. Es clara la diferencia entre la poesía que se comenzó a escribir en el Renacimiento con respecto a la poesía medieval, o podemos entender el rechazo del romanticismo al clasicismo,
pero lo que encontramos después de las vanguardias del siglo XX es una diversidad estética absoluta. Incluso, la poesía que se escribe hoy en día no solo es hija de las vanguardias, sino también de un montón de movimientos estéticos anteriores que hace algunas décadas se consideraban obsoletos, porque realmente lo que estamos viviendo hoy en día es una sincronicidad estética, es decir, los poetas echan mano de lo que les sirve para expresarse y eso que les sirve se encuentra en diversas épocas, corrientes, movimientos y estilos.